Felipe. Mi grupo, como tema central, hemos puesto la corrupción y como tema específico la corrupción en el sector público peruano. ¿Por qué en el sector público? Porque bueno, en nuestro día a día, al despertar siempre vemos las noticias, ¿no? Y cada día siempre salen más y más casos de corrupción. He podido notar que los que más predominan son estos actos ilícitos en los funcionarios y servidores públicos, ¿no? En sí, en el sector público. Aprovechamiento, ¿no?, de sus puestos, ¿no? Abuso de funciones, de autoridad, fraude, reciben sobornos y entre otras. En tesis preliminar hemos puesto que consideramos que el sistema anticorrupción debe actuar de una manera más drástica, ¿no?, ante estos casos de corrupción en el sector público en el Perú. Estos actos que deberían ser severamente castigados, ¿no?, pues quedan impunes, y eso es lo que causa el aumento de estos casos, ¿no?, en nuestro país. Y en nuestro país la corrupción es el segundo problema eh, por debajo de la delincuencia. En sí, todo el sistema debería de mejorar sus medidas, ¿no?, la forma de llevar estos casos. ¿Por qué? Para que vayan disminuyendo. ¿Por qué? Porque al poner medidas mucho más ejemplares, severas, podría, digamos, coloquialmente hablando, meter miedo a estas personas que quieran cometer estos actos, ¿no?, ilícitos. Hemos desmenuzado este tema, ¿no?, mediante dimensiones. Estas dimensiones, en orden, nos va a ayudar a comprender mucho mejor este tema. En esta oportunidad le voy a explicar acerca de las interrogantes de la primera dimensión. Como primera interrogante colocamos ¿qué es el sistema anticorrupción? Respondiendo básicamente a esta pregunta, en base a lo investigado, nos dice que es un sistema que está constituido por normas e instituciones independientes que están orientadas a la lucha contra la corrupción. Y como segunda interrogante que hemos colocado es la siguiente. ¿Quiénes la conforman? O mejor dicho, ¿quiénes conforman el sistema anticorrupción? Según nuestra fuente investigada, que es de la Defensoría del Pueblo, nos dice que está compuesto por instituciones en las cuales tienen competencias en materia de anticorrupción, como es la Comisión de Alta Anticorrupción, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Sistema Nacional de Control, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Instituto Nacional Penitenciario, la SBS y la Defensoría del Pueblo, que en conjunto se van a encargar de la fiscalización. Sistema anticorrupción peruano. ¿Cuáles son sus objetivos? Según Gabriel Pérez, 2018, el Sistema Nacional Anticorrupción como política pública para reconfigurar el Estado de Derecho. Nos dice que establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, ético de los servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público. ¿Qué queremos llegar con este objetivo? Tratar de fomentar buenas prácticas de ética en el Estado y su sector público. La corrupción en el sector público. Responde a la incógnita, ¿qué es la corrupción en el sector público? Según Gutiérrez Pérez, 2018, Corrupción pública, concepto y mediciones, nos dice: la corrupción pública se ha definido como una mala administración o un mal gobierno doloso en el ejercicio de poderes públicos que no busca interés general, sino en el beneficio de una persona física o jurídica. ¿Qué nos dice ante esto? Que a pesar de los intereses del pueblo o del gobierno en sí,
siempre va a haber intereses ajenos personales que suelen conllevar mucho a temas de dinero. Según Kiender 2020, causas de la corrupción en el sector público. Tenemos las siguientes: mal uso de los recursos del Estado, inestabilidad política, inestabilidad laboral, bajos salarios, conflicto de intereses, ausencia del Estado de Derecho, fracaso de la gobernanza, etc. Consecuencias de la corrupción en el sector público. Trae más pobreza, desigualdad, pérdida económica, pérdida personal, disfuncionalidad del sector público y privado, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros. Hemos puesto el crecimiento económico frente a la corrupción en el Perú. Bueno, como primera interrogante de esta dimensión hemos puesto ¿cómo afecta la corrupción al crecimiento económico del Perú? Bueno, información hemos encontrado en una publicación llamada ¿Cómo afecta la corrupción al crecimiento económico en el Perú? Bueno, tenemos que la corrupción tiene un impacto negativo a largo plazo sobre el crecimiento económico, ya que una mejora de un punto porcentual en el índice de corrupción en ese año, ¿no?, tendría como consecuencia una mejora de 0.083 puntos porcentuales en el PBI per cápita. Plazo, sin embargo, solo la apertura comercial, el gasto corriente del gobierno y la formación bruta del capital impactan de manera directa sobre la tasa de crecimiento del PBI per cápita. Indicadores de desarrollo en el Perú. Bueno, según una publicación titulada ¿Cuáles son los principales indicadores económicos del Perú? PBI, el Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, índice de producción nacional, índice de precios al consumidor. El desarrollo de todo país depende de estos índices anteriormente dichos. ¿A quiénes afecta esta corrupción, no? Bueno, según una publicación, la corrupción afecta a los más pobres, a los más necesitados. Indica, pues, ¿no?, prácticamente que la corrupción afecta a los pobres, ¿no?, ya que ellos no pueden tomarse el lujo de poder beneficiarse de estos servicios públicos, ¿no?, porque no puede pagar